A todos muy buenas noches, Dios les bendiga. Les invito a Avivamiento Betel, amigos, familiares, a entrar un momento en adoración y ya seguimos con el tema, tremendo tema el día de hoy, los beneficios de la ofensa. Vamos a orar un momento al Señor. Gracias, Señor. Te invitamos, Espíritu Santo. Te invitamos en este tiempo, Señor, a que tomes control de los aires, de los corazones, de cada sala, de cada habitación. Toma el control, Espíritu de Dios. Ven y sopla del norte, del sur, del oriente, del occidente, y ven, Señor. Haz una transformación en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor. Ven, te invitamos, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de gracia, Espíritu de perdón. Ven, mi Jesús, y nuevo todo fue, y todo cambió. Viniste, mi Jesús, y agua en el desierto yo encontré. Jesús, y aguas de vida yo encontré. Te bendecimos. Atráenos a tus aguas, atráenos a tu gloria. Trae tu presencia, mi Rey. Atráeme a tus aguas, de ellas quiero yo tomar. Llévame a tus ríos, de ellos quiero yo beber. Acércate a Él y Él se acercará a ti. Señor, acércate a nosotros, Señor. Tú has dicho, buscadme y viviréis. Tú has dicho, clama voz en cuello, Señor, y no te detengas. Ven, Señor, ven, Señor. Te buscamos en oración, te buscamos a través de tu palabra. Queremos tus consejos. Enséñanos, Espíritu de Dios. Que brote, Señor, tu consejo. Llénanos de sabiduría. Sana el corazón. Hoy profetizo sanidad. Que se vaya, Señor, toda ofensa, todo odio, todo resentimiento. Ven, Señor, trae tu presencia, que brote el agua de tu Espíritu en cada vida, en cada hogar, en cada familia. Agua que suba el pozo, que brote el agua, que brote el agua. Suba el pozo, que brote el agua. Allí donde hay sequedad, allí donde hay desierto, allí donde hay aridez, Señor, que brote el agua, que suba el pozo. Sube con tu presencia, Espíritu de Dios. Aguas del Espíritu, Señor. Inúndanos de esas aguas de tu Espíritu, Señor, en cada hogar, en cada familia, en nuestros hijos, en el ministerio, en las escuelas de formación. Señor, que brote el agua, que entendamos tu palabra, que nuestros oídos sean abiertos, que nuestros ojos te puedan ver, Señor, en el nombre de Jesús.
Atráenos, atráenos a tu gloria, atráenos a tus aguas. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Te lo pido, Dios, y te doy gracias. Llévanos, Señor, a lugares altos de la bendición, a lugares altos de tu presencia, a lugares altos, Señor, porque tú eres nuestro socorro y eres nuestro pronto auxilio. Bendigo tu nombre, Padre Santo. Bendigo tu nombre, Espíritu Santo. Y declaro para cada oyente el shalom. Esa paz de Dios la declaro para cada oyente, Señor. Mientras predicamos tu palabra, tu shalom va a descender en cada habitación, en cada templo, en cada cuerpo, en cada corazón, Señor. Gracias, Señor Jesús. Te bendecimos. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, gloria a Dios. Muy buenas noches a todos los oyentes, a todos nuestros amigos. Les bendecimos, Avivamiento Betel, familiares. Y hoy queremos compartirle una parte muy importante que tenemos casi todos los días. Queremos enseñarles sobre los beneficios de la ofensa. Los beneficios de la ofensa. Y quisiera invitarlos, por favor, que nos acompañen al libro de la Biblia, el primer libro, Génesis 37, del 2 al 11. Génesis 37, del 2 al 11. Y dice así, mis amados: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Versículo 9. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinan ante mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Qué tremenda palabra esta sobre José el soñador. El nombre de José simboliza rama fructífera. El nombre de José empezó a crecer en él un espíritu de fe muy grande con los sueños que él tuvo. Él tuvo esos grandes sueños que él iba a ser un gran hombre que Dios iba a usar, pero sus hermanos le aborrecían. Dice que sus hermanos no podían hablarle pacíficamente. Dice que todo lo que ellos hacían, José aún lo contaba a su padre. Entonces, yo hablando aquí sobre los beneficios de la ofensa, no es que sea beneficioso yo ofender a otros, sino que el beneficio de la ofensa es para el que perdona fácilmente. José perdonó fácilmente a cada una de las personas que lo hirieron. Si tú te vas al final de Génesis, aproximadamente Génesis 42, 6, dice: y José era el señor de toda la tierra,
quien le vendía a todo el pueblo de la tierra, y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Escuchen que el sueño que él había soñado después de muchos años se hizo realidad. Aquí dice la palabra que José tenía 17 años cuando tuvo ese sueño, pero cuando se cumplió tenía aproximadamente de 30 a 33 años. Y pasaron esos 13 años hacia adelante donde él sufrió grandes cosas. Sus hermanos lo desechan, sus hermanos lo echan en una cisterna, sus hermanos lo desechan de tal forma, y la túnica de diversos colores que el papá le había hecho porque lo amaba más que a sus hermanos, esa túnica la envolvieron en un cordero que habían matado y se la devolvieron al papá y le dijeron: José está muerto, tal vez una gran fiera se lo comió y lo despedazó. No les importó el dolor del papá, esto le inventaron a él, mas ellos lo tenían metido en una cisterna. Una cisterna era un yacimiento, era un pozo donde de allí sacaban agua, pero como ya estaba seco, allí era donde las personas hacían sus necesidades. Y tal vez estaba llena de heces, tal vez estaba llena de malos olores, pero no les importaba. Y dice que aún querían matarlo de tanto que lo aborrecían. Los mismos hermanos lo aborrecían. Qué tremendo eso. En el Salmo 55, mira lo que dice el Salmo 55 del 12 al 13. Dice algo tremendo. Salmo 55 del 12 al 13. Estamos hoy predicándoles sobre los beneficios de la ofensa a los que perdonan. El Salmo 55 del 12 al 13 dice: porque no me afrentó un enemigo, lo cual yo habría soportado, o lo cual yo habría superado fácilmente. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, oh hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar. Esto fue lo que le ocurrió a José. Los mismos hermanos de él empezaron a aborrecerle. No podían hablarle pacíficamente, mas él creyó en su sueño. Yo no sé si tú has estado con personas que son matadores de sueños. Por eso algunos tenemos como la manía o como la sabiduría de no contar los sueños. Nosotros tenemos sueños con mi esposita que hay personas que todavía no lo saben, porque queremos mejor no contarlos hasta que realmente se hagan una realidad. Pero José era muy imprudente, y José sí contó su sueño y le dijo: yo tuve un sueño, el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Entonces por eso los hermanos empezaron a aborrecerlo, lo tuvieron en una cisterna, lo querían matar, y se levanta su hermano mayor y dice: no, ¿cómo lo vamos a matar? Él es sangre, nuestra sangre, nuestro familiar, tampoco vayamos hasta allá. Y dice que pasaba una compañía de ismaelitas, ellos eran compraventeros, o sea, compraban y vendían, y ellos compraron, o sea, ellos vendieron a su hermano. Los ismaelitas lo compraron y se lo vendieron en la plaza donde vendían los esclavos. Salían en la plaza donde vendían el tomate, la cebolla, donde vendían la papa. En la plaza también vendían los esclavos. Y allí fue vendido José a Potifar. Allí fue vendido a uno de los hombres también poderosos de ese tiempo. Y dice que aún Potifar lo colocó como si fuera señor de su casa. Le entregó las llaves de su casa y le dijo: quiero que usted esté pendiente de todo. Y aún se enamora, la mujer de Potifar se enamora de él y quiere seducirlo y le dice: ven, duerme conmigo. Y él dice: por vida tuya y por vida mía que yo no lo haré, porque Dios nos está mirando y yo quiero serle fiel. Mas José se mantuvo siendo fiel. Pero ella gritó diciendo que él trataba de abusarla. Y fue algo terrible, porque lo mandaron a la cárcel. Y en la cárcel él fue el señor también de la cárcel. El carcelero se dio cuenta que Dios estaba con él y también lo colocó como señor de la cárcel. Así que Dios empieza en estos 13 años a moldear el corazón de ese José que era un poco imprudente. De ese José que no se podía contener, que era almático, lo que sentía lo iba demostrando. Pero llegó el momento de la fidelidad de Dios. Y dice en Génesis 42:6: y José era el señor de toda la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Y así también vino su papá, su mamá y todos los familiares de él, porque el sueño finalmente se cumplió.
Pero ¿a qué quiero llevarles aquí? A los beneficios de la ofensa, porque cuando él supo todo lo que pasó, él supo que eran sus hermanos, él no se vengó. Él no dijo, mire, ustedes me vendieron, me metieron en una cisterna, ustedes me aborrecieron, ustedes no me hablaban pacíficamente, ustedes me gritaban, ustedes me injuriaban, ustedes me decían groserías, ustedes me metieron en un pozo, ustedes me hicieron padecer todos esos 13 años allí, en todo lo que padecí. Él no dijo nada de eso. Mira lo que él respondió. Génesis 45:4. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él les dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque era para preservación de vida que Dios mismo me envió delante de vosotros, para daros vida y para daros liberación. Así pues no me enviaste acá a vosotros, sino Dios. Él es el que me ha puesto aquí por padre de Faraón y por señor de toda la tierra y por gobernador de toda su casa. Qué tremendo. Entonces José tiene el momento de poderse vengar, pero él recuerda a sus hermanos y se tira a ellos y empieza a llorar y le dice, ustedes son mis hermanos, acuérdense de mí, yo soy José, y los atrae a todos. Él perdonó la ofensa. Esos son los beneficios de perdonar. Tenemos que aprender a tener un corazón perdonador. Amor, me buscas ahí Proverbios 19:11 y yo voy a leer Proverbios 10:12. Dice así Proverbios 10:12. El odio provoca peleas, pero el amor cubre multitud de ofensas. O el amor cubre todas las ofensas. El odio provoca más peleas. Si somos odiosos, si somos rencillosos, si somos antes más murmuradores, pues vamos a agrandar la pelea. Por eso dice la palabra que la blanda respuesta quita la ira, aplaca la ira, la blanda respuesta. Mas la palabra áspera hace subir el furor. El odio provoca peleas, pero el amor cubre todas las ofensas. El amor todo lo perdona. La palabra dice que el amor nunca deja de ser. El amor todo lo perdona. Proverbios 19:11, ¿qué dice, amor? Dice la palabra, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Amén. Y aquí lo dice en esta versión que se llama la versión viviente, que es un lenguaje sencillo. Las personas sensatas no pierden los estribos. Se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. Pasando por alto las ofensas. Nosotros debemos no perder los estribos. A veces hay personas que nos irritan, a veces hay personas que son groseras con nosotros, pero nosotros podemos agachar la cabeza, podemos respirar un poco y decir, Señor, perdónalo porque no saben lo que hacen. Así como el Señor Jesús lo hizo por nosotros. Y mira lo que dice 1 Corintios 13:5. No permitas, 1 Corintios 13:5. Espera que este no es la que iba a decir. 1 Corintios 13:5. Dice, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. Amén. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Tenemos que aprender a no guardar ese rencor en el corazón, sino que podamos acercarnos al Señor. La palabra dice, yo a diario muero, a diario crucifico mi carne. Podemos ir al Señor y allí entregarle a Él las ofensas, lo que nos han dicho. Si yo de pronto les preguntara quién te ha ofendido en estos días, sé que hay alguien que lo ha ofendido. Sé que hay alguien que hizo mala cara, sé que hay alguien que de pronto nos irritó, pero dice la palabra que nosotros no debemos guardar ese rencor. Proverbios 18:19 dice, un amigo ofendido es más difícil de recuperar que una ciudad fortificada. Las disputas separan a los amigos como un portón cerrado con rejas. O sea, una pelea fuerte separa a los amigos como un portón cerrado con rejas y con candados.
Entonces tenemos que aprender a ser pacientes. Es uno de los frutos que Dios nos ha regalado. Dice la palabra que somos pacientes, somos benignos y tenemos mansedumbre. Somos personas que podemos aprender a tener esa mansedumbre delante del Señor. Y la palabra dice en Mateo 11:28, aprended de mí, desea Jesús, aprended de mí que soy manso y humilde de espíritu. Si tú te vas a Isaías 53, que lo predicamos hace poquito, ¿no? Sobre la cruz. El Señor Jesús dice que se le mecearon en la barba y que le daban disputos, o sea, le daban groserías. Dice, no hice nada, yo callé a los que se meceaban en mi barba, y se mecearon en la barba de él y se la arrancaron. Le colocaron una corona de espinas y con un palo, con una vara como de bambú, le pegaron encima para que la corona de espinas entrara más duro, porque no fueron capaces con su mano, porque ellos sí se chuzaban. Se clavaban más duro. Entonces, ahí nosotros podemos ver cómo el Señor dice, aprended de mí que soy manso y humilde de espíritu, y hallarás reposo para vuestras almas. Porque nuestra alma a veces anda cargada, cansada, llena de odio, llena de resentimiento, llena de dolor, y con esas ganas de vengarse, con esa sed de venganza, porque nos aborrecieron, nos injuriaron, porque de pronto nos robaron, porque fueron infieles, porque nos irritaron. Entonces todo esto trae al corazón odio y resentimiento y ganas de venganza. Y el Señor nunca hizo nada de eso, ni Él nos enseña nada de eso. Él dice, bienaventurados los que lloran, porque de ellos es el reino de los cielos. Y bienaventurado quiere decir doblemente bendecido. Pero ¿cómo así que bienaventurados los que lloran? Sí, el Señor lo dijo. Y eso simboliza una palabra que se llama Macarios en griego. Y era una isla que le llamaban la isla de la felicidad. Porque en esta isla había paz, en esta isla había tranquilidad, en esta isla había buen clima, en esta isla se daban buenos frutos. Y por eso la palabra Macario significa doblemente feliz. Entonces podemos irnos, que esa isla esté como en nuestro corazón. Alguien decía, no permita que en la casa de su corazón entre cualquiera y lo llene de basura y salga otra vez corriendo y nos dejen heridos. No permitamos eso. Que en nuestra casa no venga el enemigo, entre por la ventana o por la puerta y venga a robar, a matar y a destruir, y salga normal como si nada, y la persona queda herida, ofendida, y la otra persona sí sigue feliz. Así que los beneficios de la ofensa, uno de los beneficios de la ofensa es aprender a perdonar rápido, para que usted no se deje quitar su felicidad, para que usted no se deje quitar su gozo, para que usted no se deje quitar su mansedumbre. Mira lo que ocurrió aquí en Primera de Samuel 30. Primera de Samuel 30, y ya habla mi esposita. Bueno, amor. Primera de Samuel 30. Se me perdió. Listo, acá está. Primera de Samuel 30. Escuche lo que le ocurrió a David, al rey David, porque aquí ya era rey David y tenía un gran ejército. Dice que David venía de derrotar a los amalecitas. Él venía cansado, él venía cargado, pero encontró muchos problemas en su ciudad. Dice, cuando David, 1 Samuel 30, cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Neguev. Los enemigos vinieron, invadieron el Neguev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Llegaron los enemigos y le prendieron fuego a la ciudad, como a veces viene el adversario, viene el enemigo y le prende fuego a veces al hogar, le prende fuego a la empresa, o sea, nos meten en unos problemas que uno dice, Dios mío, no soporto tanta ofensa, no soporto tanta angustia. Y dice, 1 Samuel 32, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. O sea que se los llevaron como esclavos. Vino pues David
con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal de El Carmel, también estaban cautivas. Vinieron sus adversarios, vino su enemigo, vino el enemigo y se le llevó todo. Versículo 6. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Y David se angustió mucho porque todo el pueblo hablaba de apedrearlo. Siendo él el rey David, acababa de darles una victoria de los amalecitas. Tenía una gran ciudad y todo el pueblo estaba indignado con él. ¡Qué tremendo! El pueblo se volvió contra él. El poco pueblo que había quedado allí se volvió contra él y querían apedrearlo. Aún sus mismos amigos, aún los mismos hermanos en los que él confiaba, los que él creía que eran fieles, le dieron la espalda. ¡Qué tremendo! Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová Dios. Escuchen esto. En el problema más terrible, su ciudad quemada al fuego, sus amigos se le volvieron enemigos. Le pasó de todo un momento. Y él dice, mas David se fortaleció en Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. El efod quería decir el arca del pacto. El efod quería decir la presencia de Dios. Allí en este cofre estaba la presencia de Dios. Y le acercaron el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Nosotros tenemos es que ir al Señor y decirle, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Cómo lo debo hacer? Dame la sabiduría, dame la inteligencia. Obviamente aquí David tenía que ir a pelear, a recuperar lo que él había perdido, tenía que recuperar a su familia, tenía que recuperar a sus amigos, tenía que recuperar todo lo perdido. Pero a veces nosotros, creo que lo que más hemos perdido a veces es la paz. Es el shalom divino. La palabra dice que cuando Dios está con nosotros, uno de sus atributos es que nos da paz. Él es Dios de paz, Él es Jehová Shalom y Él nos da paz. Pero entonces, ¿por qué a veces no tenemos paz? ¿Por qué nos angustiamos tanto? ¿Por qué no vamos y consultamos también al Señor? Como lo hizo David, dice, y David se fortaleció en Jehová Dios. Y fue y le preguntó, ¿puedo seguir estos merodeadores? ¿Los lograré alcanzar? Y dice que sí, finalmente los alcanzó. Versículo 10. Y David siguió adelante a 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Se fue con 600 hombres, pero 200 se cansaron y se quedaron atrás. Siguió solamente con 400. Versículo 15. Dice, y le dijo David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo, júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Se encontró por el camino uno de los enemigos que había quemado su ciudad. Y ese enemigo lo había abandonado uno de sus jefes, uno de sus amos. Y le dijo, yo quiero que me lleves a esa tropa y voy a guardar tu alma y voy a guardar tu vida. Y el hombre lo llevó hasta allá. Escuche, versículo 18. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no le faltó cosa alguna, ni chica ni grande. Así de los hijos de las hijas, del robo y todas las cosas que les habían tomado, que les habían quitado, todo lo recuperó David. ¡Qué tremendo! Él se levantó, él oró al Señor y no permitió solamente quedarse allí llorando, porque dice que lloraron con amargura de alma. Y hay momentos tan difíciles en nosotros, circunstancias tan duras que no sabemos por qué ocurren y puede haber un lloro grandísimo.
Dice que lloraron mucho con el alma hasta que le faltaron las fuerzas. Pero él se levantó de ahí. Y se levantó de ahí, consultó al Señor y el Señor le dio la dirección. Hay que pedirle a Dios la dirección. Así que otro de los beneficios de la ofensa es que podemos acercarnos al Señor y Él nos va a guiar el camino que nosotros debemos tomar y nos va a llevar a su propósito y su propósito va a ser de bendición. David recuperó todo. Tú puedes recuperar todo. Todo lo que el enemigo te ha venido a quitar, tú lo puedes recuperar, pero es con Él. Es orando, es pidiéndole al Señor con fe y es yendo delante de Él como dijo David. Mas David se fortaleció en Dios. Amén, amor. Así es. Bueno, algo también que nos habla aquí la palabra de lo que es la ofensa. Este tema es algo muy tremendo porque a veces hay personas que no le gusta bueno, que se hable tal vez de las cosas que nos ofenden, o como personas no nos gusta que de pronto nos digan, bueno, tú estás ofendido, tú tienes que perdonar, tú tienes que sanar tu corazón. Y algo que el Señor nos enseñaba en este tiempo, lo importante de mantener un corazón sano. Porque cuando tú tienes tu corazón sano, tú puedes demostrar ese amor, demostrar ese gozo, demostrar esa alegría de lo que Dios está haciendo en ti. Y el Señor nos hablaba acerca de que la ofensa es como esa trampa del enemigo. Dice la palabra que el enemigo busca que nosotros estemos en amargura, lo que decía mi esposita ahorita, en tristeza, que nosotros mantengamos como esa ira todo tiempo en esa ofensiva o a la ofensiva. Y algo tremendo que a veces escuchamos muy casualmente es, no sé si a ti te ha pasado que tú puedes decir, Señor, pero es que tú no sabes lo que Él hizo, tú no sabes cómo me ofendió, tú no sabes, Señor, cómo hirió mi corazón. Pero alguien decía que si tal vez tú te has preguntado y tú no sabes lo que Jesús ha hecho por ti, tú puedes decir, Señor, es que tú no sabes lo que esa persona me hizo, pero el Señor también te pregunta, pero tú sabes lo que yo he hecho por ti. Y una persona ofendida, o un hombre o una mujer cristiano, un hombre aún de Dios, porque también la ofensa nos ocurre a las personas que tenemos también el temor a Dios. A veces ofenderse no es imposible, porque toda persona se puede ofender por cualquier cosa, pero el Señor dice que cuando nosotros nos ofendemos o cuando la persona se ofende es porque no ha entendido lo que hizo Jesús en la cruz, y fue llevar ese pecado, llevar ese rencor, llevar ese odio, ese resentimiento. Y algo que el Señor me recordaba en este tiempo es que Jesús entendió qué es la ofensa. Jesús fue ofendido y ofendido tremendamente, porque si recordamos cuando Jesús estuvo en el huerto del Getsemaní, Jesús, un propósito por el cual el Señor quebrantó su corazón allí en el huerto de Getsemaní fue precisamente el sentir esa traición de las personas que más desean amarnos. Tú leíste ahorita un salmo, creo que es el 22, donde dice que nos hirió el más cercano, el 55, más conocido, el Salmo 55, que nos ofendió el más cercano, el más conocido, y no solamente se refiere a Josué, sino también se refiere al Señor Jesús. Él vivió esa ofensa, y Él dice, por cuanto yo me llevé en mi cuerpo latigado allí en la cruz del Calvario esa ofensa, nosotros tenemos que sanar esa ofensa. Entonces mira lo tremendo, si tú no aprendes a perdonar es porque tú no has entendido lo que Jesús hizo en la cruz. Necesitamos entender que si Jesús fue a la cruz fue también para perdonarnos a nosotros, y el Señor nos envía un mandato y dice, si tú perdonas, yo perdono. O sea, es algo que el Señor nos manda en su palabra. Dice en Mateo 18, 21, 22, una palabra muy conocida por nosotros, y es la conocida del perdón de los 70 veces 7, donde el Señor le dice, Pedro se acerca a Jesús y le dice, entonces, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hasta 7? Y el Señor le dice, no, hasta 70 veces 7, y es como esa enseñanza del Señor Jesús acerca del perdón.
Y nosotros podemos ver que Jesús siempre les habló a sus discípulos acerca del perdón, de la importancia de mantener un corazón sano. Desde el momento en que Jesús empieza a discipular a sus discípulos, siempre les enseñó la importancia de mantener su corazón sano, de mantener su corazón fortalecido en Dios sobre todo, pero lo importante era mantener ese corazón sano siempre. Por eso les hablaba por parábolas. El Señor les hablaba a sus discípulos acerca de la importancia de perdonar la ofensa. Y dice en Proverbios 20:22, no digas yo me vengaré, dice la palabra, espera a Jehová y Él te salvará. Y a veces nosotros tenemos algo muy tremendo y es que buscamos como que la venganza. Entonces, como Él me hizo, yo también le voy a hacer. Y eso les enseñaba el Señor Jesús a sus discípulos, porque resulta que sus discípulos fueron formados conforme a la ley que se establecía en ese tiempo, donde era la ley del talión. Entonces todo lo que tú siembras, eso vas a cosechar. Entonces si este vecino me mató el perrito, pues entonces yo también voy y le mato el perrito. Entonces nos acostumbramos como a ese estigma, a esa forma de ley que creemos que porque esta persona nos hizo daño, nosotros también tenemos que hacerlo. En una ocasión nosotros hablamos también del perdón, de la importancia del perdón, el perdón en las familias, el perdón en los hogares, el perdón en nuestros padres, en las personas cercanas que están a nuestro lado. Pero el Señor dice también aquí en Romanos 12, del 17 al 19, dice, no paguéis a nadie mal por mal. Mira lo tremendo. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Dice en el versículo 18, si es posible, en cuanto dependa de nosotros. Mira lo tremendo que me impactaba este versículo. Dice, si es posible, en cuanto dependa de mí. Ojalá tú puedas decir, Señor, en cuanto dependa de mí, si es posible, estar en paz con todos los hombres. O sea, siempre si tú tienes la oportunidad de decir, bueno, esta persona se airó, esta persona está mal en el momento, está airado conmigo, si es mi cónyuge, si es mi hijo, si es mi familiar, dice el Señor que si depende tal vez de nosotros, traer esa paz, que nosotros seamos esos pacificadores en medio del lugar donde nosotros nos encontremos. Y hay una palabra muy tremenda que me gustó muchísimo aquí en la Biblia, y está en 1 Samuel 24, exactamente en el 11, pero quiero resumirles un poquito acerca de cómo David perdona. Mi esposo ahorita habló también de David, porque David es un gran ejemplo de ese hombre de Dios, porque aún el Señor lo llamó como ese hombre consagrado a Dios, lo llamó amigo, lo llamó que David tenía el corazón, conforme al corazón de Dios. Y uno dice, uy, wow, tremendo. O sea, porque Dios llama a David como ese hombre conforme al corazón de Dios, y es por la actitud, es por la manera como David se comportó todo el tiempo. A pesar de que David era un hombre guerrero, siempre fue sensible a la voz de Dios, obedeció al Señor y siempre trató de guardar su corazón en fidelidad al Señor y en obediencia a Dios. Y dice aquí en 1 Samuel 24:11, dice la palabra, y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoces pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Y esta parte nos habla acerca de un momento en el que Saúl andaba persiguiendo a David. Si recordamos, Saúl siempre tuvo como ese celo, esa envidia de David, por causa de que David fue ungido para ser rey de Israel. Pero David siempre esperó el momento oportuno en tomar ese lugar, siempre esperó en Dios, en que el Señor le dijera, bueno, ya llegó el tiempo de Saúl, te toca ahora a ti. Pero David siempre guardó su corazón en contra de pronto de levantar, como dice aquí la palabra, mano contra Saúl, porque David tenía un corazón obediente al Señor.
¿Y qué sucedió en esta parte? Saúl estaba persiguiendo a David porque lo quería matar. Él quería quitarse ese enemigo como el rey Saúl. Exactamente, en ese momento Saúl era el rey de Israel y él quería quitar de su camino a David porque él sabía que era como ese hombre que venía a arrebatarle todo lo que él tenía en el momento, pero me impactaba porque David siempre le huyó, o sea, nunca quiso enfrentarse a él, aunque aquí la palabra nos enseña de que cuando David estaba escondido en una cueva ya llegó Saúl a buscarlo y dice que por un momento se descansó, pero él tomó, dice aquí que cortó un pedacito de la orilla de su manto y salió corriendo y gritó a alta voz y le dijo, Rey Saúl, y le decía, mira lo tremendo porque me impactaba, porque David cómo veía a Saúl, lo veía como un padre, y le dijo, Padre mío, ¿tú por qué me persigues? ¿Por qué quieres hacerme mal? Yo no quiero hacerte daño. Yo quiero simplemente mostrarte mi corazón de que yo en ningún momento que he querido hacerte daño, he querido matarte, he querido levantarme contra ti, no lo he querido hacer. Y David le da una explicación y le dice, por favor escucha mis razones, porque el rey Saúl parece ser que él escuchaba las voces de otras personas y se cargó su corazón y por eso buscaba a David para matarlo. Pero en ese momento, si tú sigues leyendo de ahí en adelante, en el versículo 16 dice, y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío? O sea, como que David entró Saúl entró en razón y dijo, oiga, sí, yo porque estoy persiguiendo a David si David no busca lo malo para mí, él me honra. Pero lo más tremendo es que me impacta porque David dice al Señor, yo cómo voy a levantar, o le dice a Saúl, yo cómo voy a levantar mi mano contra el ungido de Jehová. Mira el respeto que David le manejaba a Saúl, o sea, era un respeto tan tremendo, y es lo que nosotros tenemos que entender, que el honrar la posición de una persona no significa que nosotros lo vamos a juzgar por su comportamiento, porque hay personas que tú dices, es que esta persona no merece mi honra, esta persona no merece que yo lo respete, pero mira lo tremendo que nos enseña aquí la palabra. David respetó a Saúl simplemente por honra, porque Dios lo tenía a él como rey, pero David no aprobaba el comportamiento de Saúl. Saúl mató a muchos profetas de Dios. Saúl hacía lo malo también delante de Dios, no honraba a Dios, no obedecía a Dios, pero sin embargo David respetó siempre a Saúl. Y eso es lo que nosotros también tenemos que aprender en este tiempo. Si a veces nosotros nos ofendemos con autoridades, con personas que tal vez nos quitan la paz, no nos agradan, dice el Señor, ten cuidado, porque la honra no significa que tú dejes de honrar a esa persona simplemente por su comportamiento, porque Dios bendice a los que están en autoridad. Y eso también habla cuando nosotros hablamos en contra de una autoridad, en contra de un presidente, en cuanto a nuestras autoridades. Nosotros tenemos que tener cuidado con eso, con las palabras que los ofenden. Nuevamente, porque el hecho de honrarlos no significa que estemos aprobando su comportamiento. No aprobamos su comportamiento, pero lo respetamos porque Dios los puso en honra. Amén. Y eso sucedió con David más adelante en el versículo 26, 2 capítulos después de este tiempo. Saúl nuevamente vuelve a levantarse contra David y David nuevamente guarda su corazón de quitarle la vida a Saúl y nuevamente repite estas palabras, ¿cómo voy a levantar mi mano contra el ungido de Jehová? Entonces vemos tremendamente cómo David guardó su corazón en levantarse contra una autoridad, en hablar mal de otra persona, en juzgarlo, en señalarlo. Él decía, el Señor lo puso ahí y Dios lo tendrá hasta que el Señor lo diga. Y más adelante ahí en 2 Samuel 1 del 14 al 15 habla también de que David manda a matar a una de las personas que mató, que fue un filisteo que mató a Saúl, porque él decía, tremendo, o sea, ¿cómo fueron a levantar la mano contra Saúl si él era el ungido de Jehová? Entonces en todo tiempo Saúl
David guardó la espalda de Saúl, y dice la palabra que aún David buscó cómo bendecir sus generaciones, y bendijo y buscó cómo bendecir a esa siguiente generación de Saúl, porque su propósito siempre era guardar su corazón. Entonces el Señor nos enseña también a nosotros en guardar nuestro corazón, en no mantener odio, rencor, resentimiento en nuestra vida, porque eso nos frena, eso nos limita, no nos deja avanzar. Tengamos un corazón sano. No es fácil perdonar, no es fácil pasar la ofensa, no es fácil decir borrón y cuenta nueva, no es fácil, pero con el Señor nosotros lo podemos hacer. Amén. Amén, amor, qué tremendo testimonio, porque el rey David es reconocido como el hombre conforme al corazón de Dios. Y el rey Saúl, cuando él estuvo con David, le empezó a tener celos, porque el rey David no fue capaz, el rey Saúl no fue capaz de pelear contra Goliat. Y sí vino él como un jovencito y derrotó a Goliat. Y después estuvo en otras más guerras. Y decía las gentes: Saúl mató a miles y David a sus 10,000. Entonces esto le generó al rey ya una envidia, le generó al rey una raíz de amargura. Y dice que aún él estaba atormentado, y David se iba con el arpa al palacio de él. Le tocaba el arpa y su alma se calmaba, porque vivía en extrema angustia. Mira lo que dice Hebreos 12. Hebreos 12, dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz, el shalom, seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe, y por esto muchos sean contaminados. Por eso David guardaba su corazón. Por eso David sabía que era el rey, y que Dios era el que iba a colocarlo en su reinado. Pero él no lo iba a tomar por su propia mano, sino que cuando ya murió el rey Saúl, todo el mundo lo coloca a él como rey. Pero David, dice la palabra que David era fiel en toda su casa. En todo lo que él hacía, él era fiel. Entonces él no lo trató de matar varias veces. Saúl lo persiguió aproximadamente, creo que fueron aproximadamente 7 años. Lo perseguía para matarlo. Por eso allá hay muchos pasajes bíblicos en la cueva de Adulán. Él se escondía en cuevas fortificadas. Él se iba a las montañas a esconderse, hasta que ya finalmente terminó el reinado del rey Saúl, y a él lo eligen como rey. Pero fue difícil. Y aquí dice en Hebreos 12:12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Escuchen algo tremendo que Dios me ministraba mucho, y es que el enemigo viene a herirnos, a ofendernos, a llenarnos de resentimiento y de odio, para que nosotros demos palabras indecorosas, para que nosotros seamos groseros, para que nosotros nos venguemos. Y esto va a afectar nuestro llamado. Esto va a afectar el propósito divino que Dios tiene con nosotros. José no permitió que fuera afectado su propósito. José tenía un sueño con Dios. Dios nos ha dicho a todos: pensamientos de bien tengo para ti y no de mal. Pero a veces nosotros somos indecorosos. Y de pronto pensamos, decimos, hablamos, sentimos, soñamos, tenemos esos pensamientos llenos de odio, llenos de resentimiento. Pero hoy me decía el Señor que la gracia de Dios está con nosotros hoy. Y esa gracia de Dios puede limpiar nuestro corazón, y podemos perdonar. Podemos perdonar al ofensor, podemos perdonar al que nos agravió, podemos perdonar a cada persona que nos ha hecho sentir mal. Pero dice aquí: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Cuáles son las manos caídas? Están abajo, en vez de tener las manos arriba. Señor, te bendigo, tú estás conmigo en esta prueba, tú me vas a ayudar, tú no me vas a dejar solo o sola. Y dice: y
y doblar las rodillas paralizadas, porque las rodillas están de pie, no se pueden doblar, no se pueden postrar ante el Señor porque están llenos de odio, de resentimiento. Me hirieron, me ofendieron, me lastimaron, me traicionaron, me deshonraron, hablaron mal de mí, mintieron de mí, me engañaron, tantas cosas que nos hacen a diario. Perdón, Yo, dime. digamos, mira lo tremendo que tú dices, porque me impactaba de lo que les acabé de hablar de David y Saúl, que David guardó tanto como la espalda de Saúl a pesar de toda la persecución, del odio que Saúl le tuvo a David, pero David, aun cuando ya muere Jonatán y Saúl, él dice, ha quedado alguien de la casa de ellos que yo pueda ayudar, o sea, Puede hacer a mí misericordia eso de me Dios. impactaba, porque yo decía, no, si o sea, yo digo, uno sin Dios, uno podría decir sinceramente, no, esta persona me hizo daño, allá él, si no tienen que comer allá ellos, pero me impactaba lo tremendo que David con un corazón, lo que tú dices, o sea, Increíble. guardando su propósito, porque es que él tenía un propósito muy grande. Porque es que Satanás vino a robar, a matar y a destruir. El enemigo viene y él es el adversario. Él viene a dañar, a robar, a destruir. Y entonces tú crees que es la persona con la que estás acá al lado, Sí. fue el tendero, fue la persona que está al lado. No, la palabra dice, la lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y huestes de las tinieblas. Hay algo que está gobernando allí. Yo tuve una vez un tiempo muy duro, hace aproximadamente tal vez unos 10 años. Llevé a un muchacho a encuentro, el muchacho estuvo conmigo, era uno de mis líderes, le hice célula en la casa, le predicaba, honraba a la familia, estuve en los cumpleaños de él, o sea, muchas cosas muy bonitas que compartimos con este muchacho. Pero resulta que él empezó a crecer financieramente y compraba carros y vendía carros. Y qué tremendo que yo llegué y le dije, bueno, yo quiero un carro de esos. Y me dijo, bueno, estos carros yo los tengo económicos. Y yo recuerdo que le compré un Ford Fiesta Superchar. Uy, ese es el mejor carro que yo he tenido. Eso es una hermosura de carro. En ese momento valía como 25 millones de pesos y él me lo dejó en 10 millones de pesos. Me dijo, no, por ser mi amigo, que no sé qué. Bueno, me involucró. Iba con mi esposa y con mi hija, veníamos de Bogotá hacia nuestro apartamento y nos detuvo un policía de tránsito. Miró los papeles y todos los papeles eran falsos. El carro era un carro que había quitado el banco. Yo no lo sabía, había quitado el banco este carro. Se lo había quitado al dueño porque no lo había podido pagar. O sea que lo tenía un perito. Y ese carro no se podía ni sacar, ni vender, ni nada de eso. Y yo recuerdo que yo duré muy ofendido con esa persona porque me bajaron del carro. Mi hija Tatianita era llorando. Inclusive había quedado con un trauma muy duro porque ella veía a un policía y se asustaba. Y yo le dije, mi amor, ya todo está bien, ya todo va a estar bien. Este carro que tenemos ahora está en regla, todo va a estar bien. Pero a veces quedan traumas en el corazón por lo que ha pasado. Y tenemos que pedirle al Señor que Él nos dé en su buena voluntad ese anhelo de perdonar. Pero les cuento algo, aquí entre nos, que no se salga aquí de la sala, casi no puedo perdonar a ese muchacho, porque quedé muy ofendido. Yo tenía una moto, le di la moto, le di mi dinero, no tenía mucha prosperidad, estaba en escasez, me entrega ese carro y finalmente me quitaron el carro. 10 millones de pesos perdí. Y yo decía, ¿en qué momento veo a ese muchacho y lo prendo, mejor dicho? Y recuerdo que una vez lo vi en una camioneta bonita y dije, me dan ganas de comprar unas botellas de gasolina y encenderle ese carro. Porque es que el enemigo nos coloca pensamientos pero duros. Y a mí me la hizo y también se la voy a hacer y son pensamientos del enemigo. Lo que dice Pero la si vamos a palabra, Dios, lo que dice si la vamos, palabra, perdón, sí, aquí en Proverbios 24-29 dice lo que mi esposo está hablando, dice, no digas como me hizo, así así. le haré, daré el pago al hombre según su obra. Entonces pensamos que como él hizo eso malo, entonces igualmente le vamos a pagar porque se lo merece. Yo recuerdo que con esa ofensa tan grande, yo hice una demanda y lo iba a demandar por la fiscalía y todo eso hasta que me di cuenta que él tenía, pero hartísimas
hartísimas demandas en la fiscalía y yo andaba cargado, no podía dormir, no podía descansar, no podía trabajar igual. Y le dije a mi pastor, le dije, pastor, tengo esto, me pasa esto, esto y esto. Me dijo el pastor, lo único que tienes que hacer acá es perdonar. Y yo recuerdo que eran como 30, 40 hojas de la demanda y me dijo el pastor, me dijo mi pastor Carlos Blanco, en ese tiempo una bendición de hombre de Dios, me dijo, vamos a romper este contrato, vamos a romper esta demanda y vas a perdonar eso y se lo vas a entregar a Dios. Para mí fue muy duro, pero lo rompí. Yo rompí todo eso, dejé esa ofensa, dije, Señor, de aquí en adelante tú harás algo y tú pelearás por mí. Recuerdo que vi el joven varias veces y cada vez que me veía me traía plata. Me dijo, Luchito, yo no sé, no he estado muy intranquilo, mire, le traigo algo de plata y me daba 500,000. Y después volvió y me dio 1,000,000 y después me dio y me pagó casi todo. Me quedó debiendo, pero me pagó casi todo. Aparte de eso, al corto tiempo vino un hombre de Dios, Sabu y Lupe, una parejita pero hermosas de Dios. Vinieron ellos dos de parte de Dios y me dice Sabu y me dice Lupe y me dice, mira, estas son las llaves de mi carro, Dios me habló y me dijo que te lo entregara y me regalaron un carro. Me regalaron un carro y el milagro más grande es que el carro valía también aproximadamente 10 millones de pesos. Entonces, mis hermanos, Dios no se queda con nada. Tenemos es que aprender a perdonar para que nuestro corazón esté macairo, esté feliz, esté doblemente feliz, que tengamos ese shalom divino, que podamos tener esa paz de Dios. Y esa paz de Dios se consigue aquí. Mira lo que dice Hebreos 12:12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Levante sus manos y adoramos a Dios. En el momento de la dificultad, en el momento de tanta ofensa, adoramos al Señor. Antes lo adoramos a Él. Y doblamos nuestras rodillas, las rodillas que no estén paralizadas, que no estén de pie. Nos postramos ante Él y dejamos de pronto el orgullo y el odio y el resentimiento. Dice, y haced las sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que las sendas derechas. Hacer las cosas al derecho hace que nosotros seamos sanados. La sed de venganza agranda el problema, antes peor. Y dice el versículo 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ellos muchos sean contaminados. ¿Han visto a alguien con una raíz de amargura? Yo sí lo he visto. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia lo dice, el corazón alegre hermosea el rostro. Tú estás alegre, tú tienes paz, tu rostro lo muestra. Tu rostro muestra cómo está tu corazón. Pero has visto algunas personas que son resentidas. Yo no sé si de pronto conoces a alguien. Yo conozco varios. Ay, eso, la cara está así, parecen, decía, un bulldozer bautizado en jugo de limón. Así, eso está, a todo momento están bravos, están berracos, porque están realmente, su corazón está lleno de odio, de resentimiento, de falta de perdón, viven enfermos, viven discutiendo con todo mundo. Yo no sé, hoy en día la gente tremendo. Decían aquel día una noticia que me parece terrible, pero en Cartagena una mujer que el hombre vino, el hombre tenía que traerle el sueldo completo. No, amor, que yo te conté. El hombre tenía que traerle el mínimo completo y parece que se gastó 5,000 pesos. Entonces la negrita, la esposita de él, qué tremendo, o sea, no sé, envenenada, no sé qué más le habría hecho, pero cogió el aceite donde estaba fritando y se lo echó al marido. Llenos de resentimiento, llenos de sed de venganza, llenos de odio, y tenemos que apartarnos de eso. Amén. Apartarnos de eso. Amén. Mira esta palabra antes ya para terminar. En Proverbios 6 dice el Señor que el Señor aborrece 6 cosas, pero dice, y la séptima es la que más aborrece su alma. El Señor dice la séptima la detesta. Sí, dice el Señor que él aborrece los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre. Despacio, que está bonito. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Los pies presurosos a correr el mal. Mira lo tremendo. A hacer el mal. Entonces, pero dice el versículo 19, esta es la séptima, la que más aborrece el Señor, dice,
el testigo falso que habla mentiras y que siembra discordia entre hermanos, El chismoso. el que habla mal de otra persona, el que lo difama, el que murmurador. lo ofende, el que con sus palabras trae esa contienda, el que no perdona. Y dice el Señor que muchas veces el Señor pesa en una balanza los pecados, y para el Señor el que guarda la ofensa, como el idólatra, el fornicario, el que roba, para el Señor son iguales. Y el Señor hoy nos dice, si tú no perdonas es porque no has aprendido a entender cuánto se te ha perdonado. Mira lo tremendo, lo repito nuevamente, si tú no aprendes a perdonar es porque tú no has entendido cuánto Jesús te ha perdonado. Entonces necesitamos perdonar para que el Señor también nos perdone a nosotros, amén, y mantener nuestro corazón sano. No permitas que el enemigo, a través de esa trampa de la ofensa, cargue tu corazón y traiga lo que también decía mi esposo, esa raíz de amargura que va a frustrar tu vida, va a frustrar tus sueños, tus metas y tus conquistas, amén. Amén, amor. Y lo que ocurre con la raíz de amargura es que dice allí, en Hebreos 12:12, que la raíz de amargura antes ayuda a contaminar a los otros. Los hijos terminan hablando igual, los padres hablan igual, entonces toda la familia termina hablando igual. Yo llegué a una casa aquel día, estoy haciendo un servicio de gas natural, todos gritaban, uno se gritaba al otro, el otro al otro. Yo decía, oiga, tremendo. Pero qué tremendo es lo que hoy aprendo del Señor, vivir en ese Macario. Macario significa esa isla de la felicidad. Es en griego, es una isla donde todos quisieran vivir, donde hay frutos exuberantes, donde el clima es delicioso, al lado está el mar. Y Dios nos habla de esto aquí en Mateo 5, en el Sermón del Monte. Y dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres en espíritu, los que tienen esa humildad, de ellos será el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, los que tienen mansedumbre, no los que se airan. Bienaventurados los mansos, porque de ellos recibirán la tierra por heredad. Los que tienen mansedumbre van a recibir la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque de ellos serán llamados hijos de Dios. El que es pacificador es llamado hijo de Dios. Oiga, este no me contestó igual, este no peleó igual, este sí es un verdadero hijo de Dios. ¿Será que eso dicen de nosotros? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando sois vituperados, perseguidos, y digan toda clase contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, o sea, macarios, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bienaventurados, doblemente felices, macarios. Dios quiere vernos alegres. La persona que no está alegre es porque tiene un resentimiento en su corazón, tiene una angustia en su corazón, tiene un problema fuerte en su corazón, pero podemos dejarlo delante del Señor como hizo el rey David. Dijo, y el rey David descansó en Dios. Así que estos son los beneficios de la ofensa. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor y ya los saludamos, los que se conectaron. Amén. Amén. Amado Dios, quiero darte gracias. Gracias, Señor, por esta predicación de los beneficios de la ofensa. Sabemos y entendemos que diariamente, Señor, a veces se burlan de nosotros, nos engañan, nos llenan de ira, Señor. A veces, Dios del cielo, nos permiten, Señor, que nuestro corazón se llene de odio, de resentimiento. Y nuestro corazón se llena de crueldad, de malos pensamientos, de sed de venganza. Mas yo te pido hoy a ti, Padre Santo,
Coloco cada corazón que está allí, Señor, en este receptor. El corazón de mis hijos de Avivamiento Betel, de mi esposita, el mío, de mis amigos, de mis familiares. Y te pido, Señor, enséñanos a perdonar. Enséñanos a perdonar la ofensa. Enséñanos a perdonar la traición. Enséñanos a perdonar la infidelidad. Enséñanos a perdonar, Señor, todo esto que está en el corazón y nos trae una raíz de amargura y no nos deja estar en tranquilidad. Te pedimos, Dios, hoy, por tu gracia. Tú me dijiste esta tarde, Señor, mi gracia es abundante para con ustedes. Y hoy te pido esa gracia del perdón, esa gracia en cada vida, en cada corazón, que nosotros podamos perdonar a aquel que nos agravió. Hoy perdono en el nombre de Jesús a aquel que me agravió, a aquel que me faltó el respeto, a aquel que me hizo sentir pequeño. Te pido, Dios, perdón. Perdón para esta persona. Los bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo a estas personas en el nombre de Jesucristo. Y declaro gracia sobre ellos también, Señor. Ábrele los ojos para que te vean a ti y te conozcan. Porque tu palabra dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Que vivamos con el corazón macario, doblemente feliz. En el nombre de Jesús. Que podamos ir a esa isla, Señor, de los macarios, donde podemos estar felices, gozosos y con el shalom de Dios, con la paz de Dios. Señor, que tu paz gobierne nuestros corazones, te lo pido. Señor Jesús, que tu paz gobierne cada hogar, cada familia y a Avivamiento Betel, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quieres orar por algo más? Amén. Vamos a saludar. Vamos a a saludar, Tatis. conectaron. Saludamos a Dani, que te vemos ahí. Dani Dios te Beta. bendiga. ¿Cómo estás? Qué Dios te alegría bendiga. saludarte. Un abrazo grande, fuerte a ti, a tu familia. A tus 3 bebés, a don Miguel, Dios les bendiga. Saludamos a Diana Marce Díaz. A mi hermanita Diana Marcela Díaz, a Kenny y a Catalina. Dios le bendiga, hermanita. En el nombre de Jesús, el Señor nos enseña a perdonar. Perdonemos las ofensas y el Señor va a alumbrar nuestro camino. A Marcela. Amén. a Marce. Marcelita, Hola, Marce, Andrés Dios te Forero, bendiga. Brenda y Alison. Dios les bendiga, Dios les prospere. La paz de mi Jesús sea sobre toda su casa. Que el Señor los llene de ese shalom y que puedan vivir macarios, doblemente felices. Amén. Yuji Spin. Yuji Spin, Hola, doña Jennycita, Jenny. Dios te bendiga. Doña Jenny, Jaiví, don Fernando y Joel. Dios les bendiga poderosamente en el nombre de Jesús. Lili Ochoa. Lili Ochoa, ay Hola, Lilianita, Lili. Dios te Dios te bendiga. bendiga y A ti, bendiciones. a tu hijo, a tu hija, en el nombre de Jesús. Dios te enseña a vivir macario, a vivir doblemente feliz, a perdonar la ofensa y tener ese corazón lleno de paz. Dios te bendiga mucho, mucho más. Isaac Valencia desde la costa. Don Isaac Valencia, en el nombre de Jesús le bendecimos. Bendiciones. Dios te bendiga con ese shalom divino, con esa paz que viene solamente de Él. Dios bendiga tu corazón y que puedas perdonar a aquellos que te han agraviado. Amén. Charlie. Charlie, ay, don Carlitos, de aquí de Ciudad Verde. Don Carlitos, Dios te bendiga, Dios te guarde. Bendiciones. El Señor te fortalezca ese corazón con paz y que también puedas vivir macario, doblemente feliz. Bendiciones. Lady Ruiz. Mi Jazz. Jazz, Dios te bendiga, de Mi Avivamiento Jazz, Betel. Dios te bendiga, Jazz, Bendiciones. a don Carlitos, Jefferson, Santiago, Edna, los queremos mucho, que Dios los enseñe a vivir macarios, que Dios los enseñe a vivir doblemente felices. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Amén. Bendiciones. Saludamos también a Santiago. Dios te Santiaguito y bendiga. Carlos Rodríguez, Dios les Y bendiga. Carlito Rodríguez, Amigos nuestros de acá de bendiciones. Soacha, Dios les bendiga, Dios les guarde. Rubén Darío. Bendiciones. Rubén Darío Tique. No, Casamachín. Ah, bueno, don Rubén Darío, Dios le bendiga, Dios le dé paz en toda su casa, en todo su hogar, en el nombre de Jesús. El Señor les añada bendiciones en todo lo que están emprendiendo. Amén. Y saludamos a los que también se conectaron, pero a veces no nos salen ahí en el listado, pero sabemos que están ahí. Un abrazo grande, el Señor les bendiga, les guarde, coloque en su corazón esa paz,
el Señor les ayude a caminar en esa bendición tremenda del Señor. Y saludamos a Avivamiento Betel, nuestra preciosa iglesia, les amamos, les bendecimos y declaramos, como dice mi esposito, ese Kairos. Macairos, Macairos del Señor, que puedan vivir en ese gozo, en esa alegría, que nada les robe el gozo. Macairos, amén. Macairos es una palabra griega que era de una isla paradisíaca donde la gente vivía completamente feliz. De ahí saca el Señor Jesús bienaventurado, o sea, doblemente feliz. Así que vivan doblemente felices, no se dejen quitar la paz. No se dejen quitar el gozo, no se dejen quitar la alegría. Podemos tener problemas muy, muy grandes, pero tú te vas y te fortaleces en Dios y vives Macario, vives doblemente feliz. Amén. Que el Señor les bendiga, Dios les guarde. Recuerden compartir este video, darle like, suscribirse en la campanita y compártalo con todos sus amigos. Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Bendiciones. Bendiciones, nos Dios vemos les el guarde. sábado, 7 p.m. Amén, bendiciones.